Bueno, hola, muy buenos días, tardes, o bueno, estamos aquí en el marco del Filosit. Nosotros somos un equipo de investigación que estamos desarrollando una investigación alrededor de cómo se construyen las mujeres históricas eh, en el teatro, puntualmente en el teatro independiente y más precisamente entre 2010 y la actualidad. Cada integrante de este equipo trabaja con alguna figura en particular. Bueno, iremos conociendo al respecto a medida que se vayan presentando y vayan comunicándonos este métier que tiene por finalidad en algún momento llegar a armar una publicación. Eh, Entre nosotros está Luciana Oliveira, Dulcinea Segura Rotagán, Rocío Villar, Jessica Pamela Musinski y quien habla, Jimena Trombeta. Lo primero que me parece más interesante como para poder iniciar el diálogo y que no se convierta, digamos, en un espacio exclusivo de lectura, es generar una pregunta disparadora que es ¿por qué las mujeres históricas hoy? O sea, ¿por qué decidimos ponernos a estudiar como tipo de investigación las mujeres históricas representadas en el teatro? Eh, bueno, lo tiro como primera medida, como primer interrogante. Pueden comenzar quien quiera o puedo continuar, como les parezca. Arranco. Dale, dale. Bueno, a mí me parece que repensar un poco las figuras históricas femeninas a partir de la representación teatral digamos, en el contexto actual viene de la mano de repensar un poco el resurgimiento o el reafirmamiento del feminismo o de los feminismos, eh, y la necesidad también de hacer una lectura histórica, ¿no? Volver a contar un poco la historia y volver a posicionarlas. Eh, y en ese sentido, me parece que por lo menos una de las claves que yo trabajé sobre Alicia Moró y sobre Victoria Campo, tiene que ver con ese carácter de singularidad, ¿no? De excepcionalidad que se le da en las obras y en la representación como mujeres únicas, ¿no? Como si no hubieran existido otras mujeres anónimas, igualmente luchadoras, igualmente importantes, igualmente constructoras de la historia, ¿no? Y de nuestra cultura. Entonces, ese me parece que es un punto interesante para revisar, esto, ¿no? De lo singular a lo universal, ¿no? Que estamos leyendo en esas mujeres excepcionales. Hola, bueno, continúo yo porque realmente coincido en eso, en la importancia de rescatar y destacar estas figuras históricas y también poder hacer un- un- una ida hacia el pasado y ver esto mismo que dice Rocío. En mi caso es Lola Mora. Lola Mora es considerada como la primer escultora argentina de entre siglos, si bien en ese momento había otras escultoras argentinas y otras escultoras en el mundo. Entonces, como saliendo de esa perspectiva del patriarcado y de esa norma y también de ese estereotipo de que la mujer estaba relegada a lo doméstico y poder mirarlo con esta distancia que da el tiempo para entender que estuvo sesgada esa mirada de la historia, esa construcción de la historia y de la memoria, ¿no? Visto desde una perspectiva heteronormativa y también muy estereotipada. Entonces poder analizar, si bien a partir de una determinada figura, y el vínculo que mantuvo también esa determinada figura femenina con el poder mayormente masculino, ¿no? El patriarcado, eh, entender el, qué pasaba con las otras mujeres también, ¿no? Y por qué fue destacada esa figura, y por qué hoy en día, hoy, como no 2024, tal vez en los últimos 20 años, aparece esa figura más representada, ¿no? Extraída, rescatada del pasado, y aparecen las representaciones escénicas. Y también ver de qué manera se representan, qué es lo que se intenta como reponer o recuperar de esas mujeres, ¿no? Porque en mi caso,
estoy analizando, o sea, tomé 2 obras, elegí a Lola Mora y Lola Mora un ángel audaz, que están representadas por mujeres en distintos momentos de la vida de Lola Mora, y ahora estoy trabajando sobre una nueva obra que es Nereides, que es una obra de danza, donde trata de reponer más que la figura de Lola, si bien la trae la fuente de las Nereidas, que es la fuente emblemática de Lola Mora, al punto que se conoce como la fuente de Lola Mora, y que también, digamos, con esta mirada sesgada y patriarcal, el foco estuvo puesto en las figuras desnudas y no en el valor artístico y en lo que desarrolló y planteó Lola Mora con nivel estético y artístico con esa fuente. Y veo que en estas figuras, o sea, que en esta representación, por ahí se construye una Lola Mora, bueno, valiente, digamos, fuerte, o que se opone, que se vincula con el poder y que encuentra un lugar, pero también hay una atmósfera afectiva que se genera que tiene que ver con el dolor, ¿no? Y entonces que lleva a pensar como qué es lo que estamos rescatando, su valor como artista, como una mujer que destaca en ese tiempo por tal vez determinados vínculos que tuvo con el poder y también de donde ella sale, de su familia en la provincia de Tucumán, o el dolor de esa mujer que fue después olvidada, ¿no? Y dejada como abandonada hacia su suerte, y muere sola, con deterioro cognitivo y demás, ¿no? Y perdemos de vista esa mujer, ¿no? Y lo que hizo esa mujer a principios del siglo pasado. Bueno, voy a pasar la palabra para que pueda circular y sigamos hablando y pensando. Sí, honestamente digo, recupero las palabras de ambas. Lo pienso en relación a una figura que no llegó, digamos, por el impacto que tuvo, no llegó a ser invisibilizada, se la posicionó como mujer alibí, retomando las palabras de Valobra, que podríamos pensar, digo, la imagen de Eva Perón, ¿no? O sea, no es el caso, a pesar de haber sido eh, a pesar, digamos, de Lola Mora y de Alicia Moró y de Victoria Ocampo, haber sido figuras claramente destacadas en el campo y en algún punto destacadas por sobre otras que también estaban en ese espacio, tuvieron, si se quiere, cierta invisibilización si lo comparo en relación a la cantidad de representaciones que podemos encontrar alrededor de la figura de Eva Perón y alrededor del impacto que efectivamente tuvo Eva Perón en el teatro. No me voy a poner a hablar de esas representaciones teatrales, tendría que remontarme al año 83, en el caso, bueno, al menos, digamos, estudié puntualmente ese periodo, pero sí siguió, digamos, generando productividad en el campo teatral desde el 2010 a la actualidad, ya no desde una intención de recuperarla como una figura fundamental en la política, sino también tratando de recuperar el espacio de su vida desde su desempeño como actriz y tratando también de enmarcarla no solamente vinculada exclusivamente a Perón, sino también en todo un campo intelectual y también en relación a la gestión política y cultural que generó con las peronistas. Entonces, desde algún lugar, tanto en films como en teatro, se pueden también rastrear obras que de repente rescatan a las muchachas peronistas, ¿no? Que rescatan a las censistas. Entonces, en ese sentido, se corre un poco la figura de Evita. Sí sigue siendo, digamos, quien dirige, quien lleva y demás, ¿no? En ese sentido, digamos, no deja de ser una mujer alibí.
pero sí se trata de recuperar el activismo de otras mujeres. Algo que no sucede, que quizás sea un fenómeno un poco más similar a la figura de Salvadora Medina Rubia, que efectivamente es otra de las figuras con las que voy a trabajar puntualmente, la obra Las Descentradas. Y en ese sentido, entiendo que se recupera en ese contexto desde el 2010 a la actualidad, porque ese contexto de época dio espacio para que estas mujeres sean recuperadas, porque claramente la cuarta ola del feminismo da espacio para que estas mujeres, aún digo, habiendo sido, y lo siguen siendo, ¿no? Mujeres alibi, modelos a tener en cuenta, pudiesen ser revisitadas y pudiesen ser repensadas, y eso mismo es lo que en última instancia, desde mi punto de vista, y lo dejo no también como inquietud, abre a que se tratan de reconstruir las historias aledañas, ¿no? A esas figuras. Y además se trata de reconstruir cómo es que otras miradas interpretaban esas figuras. Porque digo, ese campo teatral del 2010 en adelante ya no va a buscar representar la vida y obra de, sino que va a buscar representar cómo es que vive, por ejemplo, no sé, las costureras o digamos, o puntualmente una mujer de pueblo que reinterpreta la vida de Eva, o incluso digo una propuesta hasta desde algún punto eh, muy jugada desde mi punto de vista, como los otros Duarte, ¿no? O sea, digo, bueno, ya no hay una intención solo de visitar a Eva en particular, sino también digo, bueno, tratar de reconstruir cómo impactó, digamos, de qué lugar impactó y por qué tiene el peso que tiene, ¿no? O sea, más allá de que muchas veces se la quiera invisibilizar como a las otras figuras. Dejo también, no quiero monopolizar, así que dejo abierto el micrófono para Jessica o para Luciano, como quieran. Jessica, primero, ¿quieres? Dale. No, yo estaba pensando en esto que había mencionado Ro, de volver a narrar la historia de estas mujeres y un poco también lo mencionó Jime, de repensarlas y revisitarlas. Eh, Pienso en esta idea de qué concepciones sobre la identidad y la construcción entran en tensión, ¿no? Cuando se las piensa, si se las piensa desde el lugar de sujeto y de la identidad más propia de esa categoría de sujeto eh, que esas mujeres supieron construir desde sí mismas. Yo creo que, a ver, eh, a mí me tocó trabajar puntualmente en torno a Alfonsina, ¿sí? Dado que es una de las tantas figuras desde la cual se construyó un imaginario social en torno a la idea de su maternidad, siendo soltera, o bien la figura del hombre a quien amó y por el cual eh, la historia supone que sufrió, y después su suicidio, cuestiones que dejan que muchas veces esas cosas que se le asignan a Alfonsina terminan siendo como cuestiones que dejan por fuera otras cosas de lo que Alfonsina era, ¿no? Y de lo que retrataba en sus poemarios. Eh, yo creo que pasa algo muy puntual en las artes escénicas, que es en donde se construye de alguna forma una narración que responde más al mito eh, de, de una más al mito de una heroína desobediente, que como antítesis de todo el contexto social y cultural que de alguna forma la desestimó Alfonsina, hace termina siendo como de esa desobediencia, esa rebeldía, un objeto más de conmoción, pero no de un análisis puntual, concreto,
respecto a cómo ella logra romper con la vanguardia varonil de entonces. Entonces, por eso siempre se terminan como utilizando elementos escenográficos y una narración específica de su vida en la obra teatral, que quizás a lo mejor se aleja bastante de lo que incluso Alfonsina deseaba mostrar de sí misma, ¿no? Eh, Nada, pienso más que nada pensar en eso, en qué concepciones sobre la identidad y la construcción entran en tensión cuando se intenta narrar eh, a una figura histórica, ¿no? Pensar en esto de, bueno, las, en estas cuestiones, en estas categorías de las mujeres sometidas en términos lingüísticos, la relación entre lo social y lo simbólico, las formas del sexismo en el lenguaje también, en el modo de narrar, en el que muchas veces caemos a la hora de querer incluso mostrar algo desde una perspectiva feminista. Digo, no basta con ser mujer y no basta con declararse feminista, porque habría que pensar más que nada en el lugar de la enunciación, partir del lugar de la enunciación, desde qué lugar estoy hablando, ¿sí? Desde qué lugar estoy narrando a esta figura femenina de la historia. Pensarlo, nada, cuando yo tuve que trabajar sobre Alfonsina Storni, traté de pensarlo desde ese lugar. Eh, Nada, eso. Dejo el Bueno, micrófono, le cedo el micrófono. gracias, Jessica. Bueno, mi nombre es Luciano Oliveira, yo soy brasileño y estoy acá en UBA haciendo un postdoctorado. Y la primera pregunta, ¿por qué las mujeres históricas hoy? Para mí sirve como una pregunta que me perturba porque yo soy en este grupo, quizá no de edad, pero de estar junto con el grupo, el último que entró, y no conozco muy bien las mujeres históricas argentinas. Entonces, este es mi primer problema. Como hombre, como brasileño, porque en Brasil se dice, se conoce a Eva Perón, obviamente, y un poco de Alfonsina Storni. Y estoy deparándome con dos espectáculos hermosos de una artista increíble acá de Buenos Aires, Cecilia de la Torre, en que ella representa a 11 mujeres históricas argentinas. Entonces, ayer por la tarde estaba haciendo una revisión en mi texto, que será el último del libro, y mi texto está enorme, porque yo tengo una necesidad primero de conocer a esas mujeres, para que yo pueda entender, hacer las elecciones y los caminos que Cecilia de la Torre, la directora de los espectáculos que fueron construidos en la pandemia, en 2020-2021. Entonces son dos espectáculos, Mujeres en la Historia, parte 1, y Mujeres en la Historia, parte 2. Entonces, yo creo que las obras de Cecilia de la Torre ya colocan, ya ponen cuestiones importantes porque a ella suele representar a estas mujeres. Entonces, ella hizo una selección que para ella creo que son mujeres importantes, relevantes, fuertes, y que están presentes en el imaginario. Entonces me encanta este concepto de imaginario, imaginación, de memoria, de representación. Sí, yo también soy un director de teatro y trabajo como actor. Entonces, la representación, pero en cuanto narrativa, en cuanto memoria, en cuanto historia de esas 11 mujeres. Entonces, yo estoy haciendo una aproximación porque también estoy pensando un poco en los lectores brasileños y presentar a estas mujeres que yo casi no conozco, estoy conociendo ahora,
para que ellos también puedan aproximarse de esas historias de vida y esas historias políticas, sociales y de los hechos importantes de esas mujeres que hicieron con que Cecilia de la Torre eligiera esas mujeres. ¿Sí? Obviamente, yo tengo acá mujeres en el grupo inteligentes, fuertes, y yo tengo una colaboración muy importante de Jimena Trombetta, que ya hizo algunas lecturas de mi trabajo y solicitó, me pidió que hiciese hincapié en las relaciones de esas mujeres con los hombres, pero no solo las relaciones afectivo-amorosas, pero las relaciones de poder. Entonces, estoy haciendo una relectura, una reescrita de las partes que ya había escrito, porque estaba más preocupado con la cuestión de las narrativas y no me atenté a estas cuestiones porque yo soy hombre, yo creo que soy hombre. Entonces, yo abro a mi texto preguntando, ¿qué estoy haciendo yo, un hombre blanco brasileño que no conoce a la historia argentina, que no conoce a las mujeres argentinas en un grupo feminista? ¿Y qué me autoriza a estar acá hablando? Y a Jimena me contestó diciendo porque yo hago parte de la minoría, yo soy un hombre gay. En Brasil yo vivo en la periferia, en la selva amazónica. Entonces, para mí está siendo un aprendizado muy grande estar acá con vosotras y conociendo también a estas mujeres. De todas, son 11. Hay una que está me preocupando porque no estoy encontrando muchas cosas, que es la Piri Lugones. Acá está, yo compré un libro de la hija de ella, Tabita Peralta Lugones. Entonces hice la pregunta, ¿por qué hay tantos materiales sobre otras mujeres como Evita, como Alfonsina Storni y tantas otras? ¿Y por qué sobre Piri Lugones? Entonces, ¿qué familia es esta Lugones? Entonces, estoy acá estudiando para entender esta familia y el papel de Piri Lugones en esta familia. Sí, perdón, pero por enquanto son estas las mías cuestiones. Se me dispara una frase inmediatamente cuando nombraste a la Piri Lugones. Ella decía, soy la nieta del poeta y la hija del torturador. Sí, durísimo. Eh, porque lógico, digamos, tiene detrás una historia familiar de, de un abuelo que fue referente directo del modernismo argentino. Eh, un abuelo que en su momento, digamos, estaba al comienzo, ¿no? Después va virando su perspectiva político-ideológica, pero en un comienzo estaba vinculado a las líneas del socialismo, y que en su búsqueda poética generaba un vínculo entre la belleza en el discurso y la verdad, ¿sí? Que entiendo que parte de eso podría llegar a pensarse como parte de lo que retomaba en sus decisiones políticas o que le inspiraba en sus decisiones políticas a Piri Lugones. Y por otro lado, el otro hijo, el hijo de Leopoldo Lugones, que forma parte, digamos, de, de las dictaduras. Entonces, por eso era, ¿no? La nieta del poeta y la hija del torturador. O sea, realmente es una definición extremadamente fuerte que la posiciona también
desde mi punto de vista, como una mujer desobediente y en ese sentido, quizás sería también un espacio vacante de estudiar, en tanto que perfectamente se la podría ubicar en el ámbito del feminismo, ¿no? Desde la idea de la desobediencia. No Sí, sé pero me qué. pregunto, porque que sea una hija de torturador, pero ella no era torturadora. No, Entonces, lógico que no. por qué la historia y la academia está silenciando a Piri Lugones? Yo hice una búsqueda en la biblioteca virtual de UBA y casi no hay nada. Sí, es una figura para estudiar. No, no, en su momento no vino a nuestra mente y no la planteamos como una de las mujeres a estudiar. Habría que hacer un relevamiento, porque bueno, obviamente en nuestro proyecto, como mencionaba, digamos, lo que hacemos es observar cómo las construyen en el marco del teatro. Eh, de repente se la podría pensar cómo se la reconstruyó en el marco del cine, porque sí hay una película alrededor de los Lugones en general, y bueno, efectivamente se podría haberla pensado desde ese lugar, ¿no? Pero en el marco del teatro habría que hacer un relevamiento eh, para entender, digamos, desde qué lugar se la narra. No sé si alguna conoce alguna obra que se haya representado sobre ella. No, sí. Bueno, si estás, Luciano, justamente con Pirurugones, te encargo la tarea de relevar, por ejemplo, en qué obra se las representó en el teatro. Honestamente desconozco, no es una figura que estuviésemos tratando hasta ahora, entonces no tengo ahí un saber como para ofrecerte. Pero sí es una figura interesante que se podría incorporar porque hay ahí un espacio vacante para pensarla en relación con los hombres del poder. O sea, con los hombres que en algún punto estuvieron vinculados al poder. Sí, Ro. Y te sumo algo, Jiménez, en relación a lo que estás diciendo y que va un poco de la mano de lo que yo estoy trabajando con Victoria y con Alicia, que tiene que ver básicamente, dicho medio a grosso modo, pero bueno, con un concepto de cultura en el cual se insertan estas mujeres, ¿no? Con ese entramado de qué cultura y de nación en ese sentido, ¿no? Desde esta perspectiva histórica y de identidad, ya que estamos en representación, ¿no? Ponemos todo junto, pero bueno, cómo se insertan y cómo se legitiman desde un cierto lugar, ¿no? En mi caso con Victoria y con Alicia, bueno, con Victoria mucho más, porque bueno, hay una cuestión de linaje, ¿no? Eh, pero además de esa cuestión de linaje, que en Alicia no hay, pero bueno, su padre era francés, entonces viene por un lado sanguíneo, esta idea también de una nación que sigue proyectándose sobre un concepto de cultura que identifica básicamente ¿cómo se llama? Civilización o barbarie, ¿no? En la cual hay algo muy anclado en las relaciones internacionales, incluso de ambas, ¿no? La relación con Europa, los personajes que visitan, las ideas y las ideas que ellas promulgan, si bien son distintas, ¿no? Son dos personajes distintas, estoy tratando de encontrar los puntos en común. Eh, pero sí hay una vinculación y una necesidad de proyectar una identidad cultural muy vinculada a una identidad europea, básicamente, ¿no? No arraigada en nuestras raíces ni en lo originario, que podría ser. Eh, y en ese sentido me parece interesante como en las dos obras que yo analizo, la contrafigura es Evita, ¿no? En las dos obras, ¿no? Hay algo ahí que está tensando y que también vincula lo popular, ¿no? Y que también vincula la llegada y la posibilidad de la que vino de la nada y terminó siendo la mujer más representativa de Argentina, ¿no? Eva Perón. Eh, y toda esa otra cuestión arraigada en un sistema,
¿no? En un sistema de poder, en un sistema económico, en un sistema de clase, en un sistema de raza también, diría, ¿no? Y entonces, bueno, está bueno como empezar como a ver desde qué lugar, ¿no? Si tuviéramos un mapa, ¿cómo las ubicaríamos en ese mapa de relaciones? ¿No? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se está priorizando a la hora de representarlas? Que es lo que estamos trabajando, básicamente no es la figura en sí, sino la representación de ellas mismas, ¿no? Y como decía Jessie, ¿cuánto del mito hay que se sigue, no solo que se sigue trabajando y cuánto de posibilidad de apertura deja, ¿no? De margen de nuevas lecturas, pienso desde verlas desde el lado más vulnerable, ¿no? O eso, ver representadas sus propias contradicciones, ¿no? Sus puntos que no la tenían tan clara, sus puntos de duda, bueno, sus propias contradicciones. Eso es. Sí, yo quería, bueno, justo hablaste también del mito y eso me quedé pensando que trajo Jessica, porque en las obras que yo analizo, tomando también desde la perspectiva afectiva, ¿no? Y pensando cuáles son las emociones que circulan en ese espacio, en ese convivio, que lo que observo en las dos obras teatrales tiene que ver más con el dolor. Se la traen en dos momentos históricos, uno en los últimos días de la vejez y en una atmósfera escénica bastante opresiva, oscura, y con una movilidad eh, con poca movilidad, ¿no? Con un cuerpo más bien rígido. Hay algo de la queja y del dolor, por eso siento que están trayendo esa pobre Lola Mora que quedó abandonada. Y en la obra de Gilio también, si bien es otra estética, otra manera de evocar la figura de Lola Mora, a través de distintos recursos que son más simbólicos, también construye como una Lola enloquecida, ¿no? Poderosa, una figura femenina fuerte, pero sola, circulando de acá para allá y que parece como esto, enloquecida, que se pinta la cara con cenizas. Y me parece interesante la última obra que recién ahora, como la estoy abordando, que es una obra de danza apoyada en el lenguaje del flamenco, y también con imágenes audiovisuales, y que trae la figura de Lola a partir de la fuente y de trabajar la base de la fuente. La obra se llama Nereides, además de lo inclusivo en el título, se apoya en la figura de las tres mujeres que se apoyan también entre sí y en la circularidad de esa figura base de la fuente de las Nereidas. Y trae justamente la fuente emblemática, donde Lola está investigando otras representaciones en la escultura, que no son la de los bustos o todas las alusiones a fechas históricas o a personajes históricos y de poder, mayormente masculinos, de la época, ¿no? Por lo que me parece muy interesante pensar desde qué lugar nos vinculamos con el personaje histórico y lo traemos, y desde qué lugar las representaciones toman el mito y no aquello que quiso hacer la artista, ¿no? Como dice en relación a los poemas de Alfonsina, ¿no? Entonces, ¿cuál era la mirada sobre el mundo, sobre la existencia? ¿Cuál era el posicionamiento del artista? ¿Qué es lo que estamos trayendo del pasado en estas representaciones? Me parece que es un punto muy interesante también, incluso desde el feminismo, donde nos paramos para pensar estas representaciones y ponerlas en diálogo, en discusión o en tensión con el personaje, la persona, el mito. Eso. Y a mí me gustaría recuperar dos cuestiones. Una digamos, esta idea del mito, eh, cómo se construye ese mito, o sea, esas figuras a partir de esas representaciones, qué es lo que se elige
efectivamente representar, que es un poco lo que está señalando Dulcinea. Y en esa misma, digamos, en ese mismo vínculo, recuperar esto que estabas marcando, Rocío, de, bueno, dos figuras contrapuestas, ¿no? Me viene claramente a la cabeza la obra que sé que estás analizando, que se ve Victoria, de Mónica Otino, en tanto de que también ahí se decide qué es lo que se quiere qué es lo que se quiere representar de Eva Perón y cómo es que se quiere construir ese diálogo, también ubicado en esto mismo que estás planteando del discurso de civilización o barbarie, ¿no? Que en algún punto es discutido también en la obra, digamos. No es que va a situar eh, la civilización solamente en el lado de Victoria y la barbarie en el lado de Eva, porque desde algún punto la obra plantea que Eva tiene sus argumentos y que lo que es interesantísimo de ver en relación a esos argumentos es, estoy en el marco de una política de hombres, ¿no? Eso es muy interesante de percibirlo y ella dice, y Victoria un poco va a decir, bueno, yo estoy en el marco también de una familia, digo, entonces, no es que se las quiere posicionar en el lugar de el saber a Victoria y en el lugar de la ignorancia a Eva, sino que en realidad se quiere problematizar justamente eso, ese binomio, en definitiva. Y problematizando ese binomio y haciéndolas dialogar, es que en última instancia se puede llegar a construir una identidad que trate de comprender que el fenómeno y las problemáticas están dadas por seguir queriendo sostener ese binomio. Es ahí donde está la dificultad. Entonces, bueno, es interesante justo esa obra. Y yo pensaba en relación a la obra de Mariela Asensio, Potranca, que hay una idea ahí de realmente, digamos, llevar la figura de Eva como un motor de multiplicidad, podremos pensarlo. ¿A qué me refiero con motor de multiplicidad? Bueno, es encarnada por las distintas actrices que aparecen en esa escena. En la obra de Asensio tiene la característica de ser extremadamente fragmentada, digamos, no, no es que haya un inicio, nudo y desenlace, sino que son actores en escena encarnando roles políticos o roles históricos, y donde Eva de repente aparece en una multiplicidad de mujeres, ¿no? O sea, de actrices en el espacio. Pero hay ahí también un modo de plantear la problemática de la civilización y la barbarie, porque también se construyen cuerpos que podrían estar más relacionados a los aspectos civilizatorios o al aspecto de la barbarie. Se construye el campesino, se construye el oligarca, digo, ¿no? O sea, por ahí digo como pensándolo, volviendo al binomio, ¿no? Y en una posición con otra perspectiva poética, digo, ahí sí, si se quiere, de un inicio, nudo y desenlace, podemos observar la obra de Las Descentradas de Salvador Medina Onrubia, la dramaturgia de Salvador Medina Onrubia, que la lleva a escena Eva Alac, pero también hay una versión un poco anterior que está llevada a escena por Adrián Canale, en el Puerta Roja, en el histórico Puerta Roja, donde ahora figura el teatro, está el Teatro del Pueblo. Eh, que dicho sea de paso, agradecemos que nos guarece en estas jornadas. Que tiene la particularidad de que en la figura de Salvadora, que hasta se podría pensar como también me pasa lo mismo, Rocío, como contraria a Eva Perón, existen muchos planteos que tienen que ver con pensarse en relación a los hombres.
¿no? O sea, pensarse cuáles son los espacios que ellas pueden ocupar, cuáles son los espacios públicos que ellas pueden ocupar en ese momento, porque además, digamos, Salvadora escribe en un momento donde todavía se está defendiendo la participación política y la presencia de las mujeres en la cosa pública. Pensemos que es previo al 47, o sea, previo a que efectivamente la mujer pueda votar. Entonces, en ese sentido, la obra, que tiene algo de tinte melodramático, ¿no? Incorpora en su relato la posibilidad de pensar y la problemática de pensarse por fuera del mundo de los hombres. Incorpora en su relato las dificultades que tenían las mujeres al momento de separarse del ámbito de los hombres. ¿Por qué me interesaba rescatar las descentradas? Porque efectivamente no es que sea una obra que represente a Salvadora Medina Onrubia, pero sí podemos observar el pensamiento de Salvadora Medina Onrubia dentro de la obra y en su alter ego en particular. Yo quisiera recuperar una de las preguntas bueno, un poco fuimos hablando de los espectáculos, pero sí me parece que es importante recuperar una de las preguntas, es qué conceptos aparecen en la práctica teatral, para que estas figuras sean pensadas. Claramente en Potranca aparece el concepto de mito, qué es lo que sucede con el mito. Aparece el concepto de mujer alibí, cómo es que se diseña o digamos, se plantea y se instala en las representaciones el concepto de mujer alibí, o cómo es que se genera una ruptura alrededor de este concepto. Desde Potranca considero que se genera una ruptura alrededor de este concepto. ¿Cómo es que aparece el concepto de mito? ¿Cómo es que aparece el concepto de imaginarios sociales, memoria, historia? Digo, estos son todos, y sobre todo tratando de recuperar este nuevo concepto que tenemos en cuenta actualmente, que es el concepto de afecto, alrededor, digamos, de las teorías de los afectos. Abro el micrófono para que vayamos por ahí. Bueno, entonces yo hablo un ratito. En Mujeres en la Historia, parte 1 y Mujeres en la Historia, parte 2, un concepto para mí que es muy importante es de memoria y lugares de memoria. Entonces, para trabajar, operar con ellos, estoy trayendo Pierre Nora y Roger Chartier. No sé si así se pronuncia acá en Argentina, Roger Chartier. Y obviamente la cuestión de memoria en choque con la historia, ¿sí? En el texto Entre Memoria e Historia, la problemática de los lugares de Pierre Nora, percibimos estos choques, que la memoria y la historia son cosas distintas, pero caminan juntos y crean lugares de memorias. Entonces me encanta muchísimo esta posibilidad de discurrir, de escribir sobre los lugares de memoria que cada mujer histórica representada, traída por Cecilia de la Torre, puede ocupar en la historia argentina y en la contemporaneidad, porque nosotros estamos en la contemporaneidad. Obviamente que la propia obra de las obras, que son dos, de Cecilia de la Torre, ponen cuestiones importantes sobre las técnicas teatrales, los modos de representación. Entonces, fueron dos obras
creadas en la pandemia. Entonces trago el concepto de teatro de experiencia tecnovivial que ha desarrollado acá Jorge Dubat para pensar esta relación de los cuerpos, de los espectadores que están viendo de sus casas, de otros espacios y que no están compartiendo los mismos lugares. Entonces, eso para mí también, estoy acá pensando ahora, yo puedo discutir esa cuestión de los espacios de convivencia virtuales y presenciales con los espacios de memoria que producen representaciones, Bueno, yo creo que sea un poquito de eso. Bueno, tomo la palabra ahí. Em, en mi caso hay dos conexiones diferentes en cada una de las obras. En la de Alicia, que es de Walter Operto, ¿no? Que se llama Alicia Moreau, Sueños Tardíos, lo que hay es una evocación, ¿no? El personaje de Alicia ya murió, ¿no? Que hay como una cuestión fantasmagórica que se presenta en escena, y es un personaje que está un poco relacionado a eso que decía, a cómo estaba representado, que tiene que ver con ser testigo de época, ¿no? Básicamente es una mujer que vivió casi 100 años, y entonces se pone ahí a jugar como testigo de época, y esta idea de sueños tardíos, y hay toda la obra es la visita, el temor de Alicia, ¿no? Frente a la visita de Vita, ¿no? La obra juega toda esa tensión mientras ella repasa toda la historia, que bueno, también es la historia del país, su vida, pero bueno, es ese temor, ¿no? El temor en la llegada de- de Evita y todo lo que ella se imagina, ¿no? De que podría hablar con ella, ¿no? De qué tendríamos en común, de qué hablaríamos, me va a echar en la cara esto, me va a decir lo otro, me va a cantar la marcha, esa marchita, ¿no? Que cantan ellos, y yo le voy a cantar la marsellesa, ¿viste? ¿No? Pero bueno, que un poco es como otra revisión de la historia, ¿no? Más un lado poético de pensar lo posible, ¿no? De pensar esta relación entre historia y poesía, ¿no? Que es más poderosa la historia y la poesía porque, ¿no? Narra lo posible, no lo que ocurrió, entonces supone otros universos para repensar y abre mucho más. Y entonces está es como esperanzadora en ese sentido, ¿no? Que posibilita la revisión histórica a partir del qué hubiera sido y en pos de qué puede ser, ¿no? En pos de qué diálogos posibles son necesarios, porque también esta cuestión, en realidad es una cuestión histórica, pero de cómo concebimos muchas veces las historias, que las concebimos ya clausuradas, ¿no? Entonces vamos llevando la misma historia y reproduciendo, ¿no? Una igual manera de relacionarse, unas mismas disputas, unas mismas alianzas, y en realidad es, bueno, corrámonos, ¿ah? Hagamos ese ejercicio y pensemos si la historia realmente fue así o eso fue lo que quedó configurado y pasado a letra, y bueno, finalmente es con lo que seguimos repitiendo, ¿no? Hay un juego interesante en eso. Y en el caso de Victoria, es un encuentro que, bueno, obviamente ninguno de los dos encuentros existieron en la vida real, eh, pero es un doble encuentro, ¿no? Hay como una vuelta de diálogo porque Eva la visita a Victoria primero y después Victoria la visita a Eva en su lecho de muerte, que, ¿no? Hay una cuestión ahí como de intento de conciliación, ¿no? De diálogo, de giro, ¿no? De vuelta de tuerca, que también nos permite repensar en la historia, en la memoria, y bueno, desde qué lugar ubicamos a esos personajes y desde qué lugar seguimos narrando esas historias, ¿no? Nada, eso. Bueno, me parece que el tema de la historia, la memoria,
está muy, muy presente al traer todas estas mujeres históricas, ¿no? Y qué es lo que se recupera de estas mujeres, y también el vínculo que hay entre la historia, la memoria y la identidad, ¿no? Cómo se construye a partir de esa relación una determinada identidad y cómo se trae y forma parte de la historia de esa determinada identidad. Para el caso de estas obras, a mí me interesa mucho pensarla desde las emociones y los afectos que circulan y lo que construye afectivamente esa corporalidad, ¿no? Entendiendo el cuerpo afectivo. Y me parecía, vamos, esto que traigo del dolor que surge acá, algo que tiene que ver con como la fetichización, ¿no? Del dolor y de esa herida que hace que se olvide que esa herida forma parte de un contexto, de algo que sucedió en un determinado tiempo y espacio, ¿no? No se vaya, no se problematice, sino que se traiga la herida en sí y se construya como un mito de la herida. Y en el caso de Nereides, que es, bueno, obra que recién estoy, es una obra de danza que de este año tuvo pocas funciones. Sobre la obra se hicieron ahora se hizo un documental que la directora de la obra, Anabela, sí, es un documental, estuvo viajando, ella estuvo en Roma, visitando en la residencia de Lola Mora cuando estuvo ahí, y me parece muy interesante que toma la fuente, entonces como que toma la fuente y pone en discusión y trae otro aspecto de Lola Mora, ¿no? Que tiene que ver con esa Lola Mora escultora, ¿no? Lo que yo estaba buscando en esa representación, y con una perspectiva circular, como pensando en otras miradas sobre la obra, y que es algo que desarrolla solamente en esa fuente, que después todos son como bustos y monumentos, ¿no? Con otra mirada artística. Y también otra cosa que me interesa, que aparece en las obras, no sé, en Nereides y tanto, si bien está también esa atmósfera del dolor, pero otro tema que veo es el vínculo justamente con el poder, con los hombres, y cómo por ahí, desde dónde ella se empieza a vincular, porque no es que hay unas declaraciones de la directora de la obra, Un ángel audaz, donde se refiere a una Lola Mora pobre, que por ahí es la Lola Mora de los últimos días, pero Lola Mora nace en una familia, no todas las mujeres tenían acceso, vamos, al arte, además de que solamente se permitían ciertas manualidades, nada que uno pudiera desarrollar, que una mujer pudiera desarrollar, y pintar justamente eh, temas femeninos, considerados femeninos, como mariposas, flores y demás. Ella no solamente desarrolla el arte del retrato dibujando a los gobernadores, donde ya se empieza a vincular con el poder de cierta manera, sino que era hija de Avellaneda y tuvo la posibilidad de acceder a una formación en Buenos Aires, y después tuvo esa posibilidad de acceder a una formación en Europa que en aquel momento se solía hacer. Iban, digamos, los hombres lo solían hacer, ¿no? Porque había unos vínculos con el poder y había una pertenencia social y de clase que acá también nombraron en relación a algunas mujeres artistas que se recuperan, que posibilitaron a esta mujer tener la formación que tuvo y bueno, y después un reconocimiento internacional, ¿no? Por el mérito de su propio talento, de lo que ella desarrolló. Entonces me parece que también pensar en relación al mito, este vínculo, o sea, no es, en este caso no es la mujer pobre que consigue, sino también había una pertenencia que le permitió moverse en determinados circuitos y círculos, y
y supo cómo manejarse, que muchos de los encargos que tuvo están vinculados con la relación que ella mantuvo con Roca, con Julio Roca, que fue presidente. Entonces, hay algo de su relación con el poder y hay algo de su propia pertenencia y su propia historia familiar que le habilitó ese vínculo con el poder, que no sucedía con cualquier mujer, ¿no? O por lo menos, digamos, lo que se trae de la historia es solamente esta figura. No sé qué pasaría con otras mujeres escultoras de ese momento. Así que bueno, más o menos voy por ahí con Lola Mora. Jessica, no sé si querés. Sí, estaba recordando mientras escuchaba a Ro y a Dulcinea, recordé un texto de Riquet sobre la fenomenología de la memoria, donde de alguna forma pone como en tensión, como que está en tensión esta puja entre la memoria y la imaginación, ¿no? La importancia de separarlas, porque muchas veces se comete el error de pensar a la memoria como una región de la imaginación. Él menciona en el texto, creo que en el capítulo 1, dice que la estructura de la fenomenología de la memoria tiene que ser en base a dos preguntas fundamentales, que es de qué hay recuerdo y de quién es la memoria. Y en base a eso, pienso en esto que a mí me tocó trabajar, que es en torno a Alfonsina. Eh, Digo, ella fue una mujer más extensa que el mar, y la manera de representarla estéticamente pierde de vista su empoderamiento, su carácter, su modo irónico y hasta incisivo a la hora de dar respuesta a quienes consideraban que la mujer era inferior al hombre en su época. Eh, pero de todas formas pienso que el estereotipo nace a partir de una idea de melancolía de la mujer, de la idea de sentimentalismo, como mencionaba Dulcinea, pero no porque la fragilidad deba ser algo malo que no debemos narrar, sino por el contrario, resignificarla, pero desde todo lo otro que también la hacían ser Alfonsina, ¿no? O por ejemplo que la hacían ser a Lola Mora, cuando mencionaba también Dulcinea esta cuestión de, bueno, muestran su fuerza, pero también la muestran como enloquecida, ¿no? Pienso que en el caso de Alfonsina puntualmente, pienso que se la retrata desde ahí, y esto sumado a la concepción machista impregnada en la subjetividad de la sociedad, donde la mujer es naturalmente sufriente y melancólica en relación al amor, ¿no? Una concepción acotada que hace que se nos escape de la vista aquella Alfonsina del poema bien pudiera ser, ¿no? Olvidando a la mujer que se libera tras ver a su madre llorar en las sombras por no poder hacerlo, ¿no? Es como que no, nos hemos quedado solo con la Alfonsina de los sonetos y dejamos a un costado a la Alfonsina de los antisonetos, digo, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho un poema que ella escribe de chica y que de algún modo advierte ya ese carácter que forjaría tiempo después, y que lo conocí gracias al libro que Josefina Delgado escribió sobre ella. La frase dice, eh, llegó un germen, creo que dice así, llegó un germen de anarquía a iniciarse en mi cerebro. Esa frase es magnífica. Entonces, de alguna forma creo que de la figura de Alfonsina a mí me cautivó la independencia a la hora, a la hora ya de escribir desde chica, ¿sí? Porque en aquella escritura tan temprana, eh, me fue posible ver un atisbo de lo que sería su vida de alguna forma. Se puede ver eso, se puede ver una mujer luchadora que desafiaba ya los preceptos sociales establecidos, en los cuales nació, en los cuales se crió, y que no temía alzar su voz para protestar contra ellos.
Así que nada, me quedo con esto con esto que decía Riquet de la importancia de alguna forma de poder separar a la hora de narrar, de poder narrar el pasado, la historia, la importancia de separar la memoria de la imaginación, ¿no? Solo eso. Sí, yo veo eso, mira, cuando dijiste la frase me vino a cuento buscando en relación a Salvadora, en la obra La Descentrada, que dice, ¿vos crees que yo voy a seguir siendo una descentrada? ¿Voy a tener el talento supremo de ser una insignificante y voy a ser feliz? O sea, también, ¿no? Hay una idea de ruptura más allá digamos, de que efectivamente Elvira se separa, ¿no? Y decide romper con ese mundo masculino que desde ya, digo, Salvadora también cuando lo escribe, digo, lo escribe en relación al mundo en donde ella vivía, ¿no? El diario Crítica, Natalia Botana, digamos, como bueno, marido, digamos, de Natalia Botana. Eh, y digo, y lo escribe como por fuera de ese lugar y dice, bueno, y voy a ser feliz. O sea, digamos, un poco separándose de esa idea de que la mujer tiene que entonces quedar vinculada a la melancolía y a la tristeza. Y ya metiéndome en tu trabajo, en realidad, Jessica, recordaba que de Alfonsina es tal cual lo que estás planteando, o sea, se la recupera como exclusivo mar y se la recupera también desde un lugar de intentar alejarla del erotismo que tenían también sus poemas. O sea, no se le da permiso, así como no se le daba permiso supo horrorizar a algunos críticos el desnudo, digamos, de la fuente de las Nereidas. Eh, Digo, me parece que son puntos que también hablan de esa época y del supuesto lugar que debía ocupar las mujeres en ese momento. Sobre Alfonsina recuerdo leer las críticas de Borges en relación a, digamos, vilipendiar la poesía de Alfonsina o de ubicarla en el espacio de la machota. Algo muy común en esa época, al momento también, por ejemplo, de ubicar en el lugar de la machota a Lola Mora por trabajar con el mármol, a Lola Mora por usar pantalones, o sea, digo, bueno. Entonces, evidentemente todo eso se rearticula y lo logran, o sea, lo logran traer a la superficie o lo logran hacer emerger las obras teatrales que deciden recuperar estas figuras. O sea, yo si en algún punto rescato del corpus, digamos, que recuperan las figuras históricas, no es solamente el hecho de que recuperan las figuras históricas, sino que recuperan un termómetro de época, ¿no? O sea, recuperan esas prácticas culturales que existían en ese momento, si las dejan a la vista. En ese sentido, dan cuenta de los imaginarios de esas épocas, ¿sí? Y en algún punto nos interpelan hasta qué punto esos imaginarios, digamos, se siguen sosteniendo o no, o digamos, se pudo dar una vuelta de página. En ese sentido, creo que las obras construyen memoria, pero no lo hacen, considero que entremezclan el concepto de memoria con el de imaginación. Y
pero lo hacen de una manera consciente, digamos. O sea, no es que quieran faltar a la realidad. Digo, muchas veces se le quita valor a, a la imaginación, como esto que decía Rocío, ¿no? Como un elemento para en realidad poder abrir nuevos mundos, ¿no? O sea, nuevas maneras de pensar. Me parece, digo, la veo a Nea que quiere abrir el micrófono. Sí, perdón, no, quería decir algo porque escuchando sobre la memoria y la imaginación, hay un psicólogo es Peter Levin que investiga sobre trauma, que dice justamente que la memoria, o sea, que la memoria es frágil y que la memoria está muy vinculada a los afectos, ¿no? Que aquello que es significativamente, o sea, afectivamente significativo es lo que deja la huella en la memoria y que cada persona, así como cada grupo colectivo, va a recordar aquello que fue significativo afectivamente. Entonces está muy guiada por el afecto, por lo tanto es muy fácil que se entremezcle la memoria con la imaginación y es una gran tarea discernir porque recordamos lo que es efectivamente significativo. Entonces, sobre un mismo hecho familiar, incluso entre hermanos o hermanas, cada una va a recordar aquello que fue significativo para sí. Entonces es muy difícil, y de hecho creo que cuando se trae una figura y se intenta hacer una representación más allá de las fuentes a las que se recurra, también va a movilizar aquello que sea más significativo y eso va a estar guiado por lo afectivo. Y también pensando en estas mujeres, ¿no? Y escuchando sobre Alfonsina, de Lola Mora se trae esa Lola Mora escultora y que representó estos desnudos y la fuente que generó un escándalo que si bien uno busca en algunos trabajos como de Glusman respecto a Lola Mora, que busca las monografías y las biografías y las notas de la época, no se hicieron eco todos los medios del desnudo. Y si ves fotos de cuando se inauguró, sí es muy significativo que está Lola Mora rodeada de hombres, como ella, que tal vez también dentro de la sociedad, de las mujeres de la sociedad, de las mujeres machistas de la sociedad, en ese momento debía generar algo, ¿no? Y sin embargo, el feminismo de la época, aunque ella no se reconocía feminista, la toma justamente por esa representación de las figuras, especialmente las de la fuente, las figuras femeninas y de esos desnudos y ese acompañamiento, esa figura fuerte femenina cuando la fortaleza desde lo estereotipo forma parte de una cualidad masculina y no femenina que es como débil, sumisa, ¿no? Y Lola Mora, además de ser escultora y de retratista, también en un momento fue como una aventurera e inventora, porque estuvo tratando de encontrar petróleo en Salta, algo en una zona donde muchos años después encontró petróleo. Ella gastó lo que tenía en esa expedición, ¿no? Y también trató de inventar una máquina como de cinematográfica, como que era una inventora, era una mujer que tenía unas características que no era solo la mujer artista, ¿no? Sino emprendía tareas, en ese momento eran todas masculinas, aparte de esculpir, en vez de dibujar, que también podría haber sido una mujer artista, haberse dedicado a la pintura o al dibujo, y no, esculpir mármol, que requería una fuerza, unas dimensiones monumentales, también asociadas al estereotipo masculino y hegemónico, ¿no? Entonces, nada, perdón que interrumpí, pero justo que se me fuera eso. ¿Y qué Bueno, mujeres? Ay, perdón. perdón, por Como favor. sentí el silencio, dije, bueno, ¿qué mujeres? Y pensé en la primera pregunta disparadora de por qué traerlas hoy, digamos, hoy en este contexto histórico, y bueno, en Argentina principalmente, ¿no? Un contexto de retroceso de derechos y en relación al feminismo y a la mujer, que se están derogando leyes de cupo, que se eliminó el Ministerio de la Mujer, como
cuánta importancia y qué relevante es poder estar trayendo estas figuras femeninas históricas con estas características que desde el patriarcado se asocian a lo masculino. Listo, te dejo, Luciana. Me encantaría solo leer tres líneas de un texto, un pasaje del texto de la Torre sobre Julieta Lanteri, que fue la primera mujer a votar en Latinoamérica, ¿sí? Y si ella se candidató. Entonces, hay un pasaje muy interesante eh, que muestra su fuerza y su sensibilidad. Entonces, el texto es de la Torre. Mi candidatura es una afirmación de mi conciencia que me dice que estoy haciendo lo que debo hacer. Es una afirmación de mi independencia que satisface mi espíritu y no me somete a falsas cadenas esclavizantes de moral e intelectualidad. Es una afirmación de mi sexo, del cual estoy orgullosa y para el cual voy a luchar. Bueno, ella no ganó la elección, pero yo creo que este hecho es muy importante para la historia de Argentina y para el feminismo argentino y latinoamericano. Es esto. Gracias, Luciano. Sí, hay todo un estudio alrededor, digamos, de cómo entender el proceso de ganancia de los derechos civiles, eh, puntualmente del voto femenino, ¿no? O sea, ahí hay también una disputa que lo que habría que, digamos, resaltar es que fue un proceso de muchos años. Considero que la pionera es Julieta Lanteri, y que efectivamente figuras como Alicia Moró, como Salvadora Medina Unrubia, como la propia Victoria Ocampo, impulsan, defienden, pero que se concreta, digamos, finalmente en el año 47 bajo la gestión de Eva Perón, ¿no? O sea, son puntos que hay que tener en cuenta para poder resaltar el peso de esa ganancia y para poder entender que esa lucha no se resolvió ni en 1947, ni tampoco es simplemente una lucha que se haya gestionado desde el socialismo. Tardó un proceso histórico de 1911, si no me equivoco la fecha, en relación a la simulación de voto inaugurada por Julieta Lanteri, y finalmente se concreta en 1947. Quitarle un peso político a, a ese proceso, desde mi punto de vista, implica retrasar la importancia de empezar a darle peso al rol de las mujeres en la historia y en la política y en la vida pública. Y es dejar arraigado el concepto de mujer alibi de acuerdo al logro personal que haya tenido cada una de ellas. No sé qué piensan al respecto, creo que... pero lo veo desde ese lugar. O sea que... por eso un poco el proyecto quería abarcar varias figuras y no una sola, ¿no? Como bueno, tratar de pensarlo eh, desde ese lugar. Bueno, son las 2 de la tarde, podemos seguir dialogando, pero lo cierto es que deberíamos cortar. Así que les agradezco muchísimo el tiempo, la predisposición, poder haber compartido este diálogo. Es súper enriquecedor y creo que nos quedamos todas y Luciano con un montón de preguntas para poder seguir desarrollando. Esto es un trabajo que está en progreso, así que desde ya que este tipo de charlas genera nuevas interrogantes.
Así que bueno, nada, agradecerles el tiempo y demás. Y bueno, seguiremos disfrutando de las jornadas de estudios de teatro independiente, en este caso las terceras, en homenaje a Hedy Krill. Gracias, Jimé, gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias, abrazo también. Muchas gracias, un gusto estar acá con vosotras y con ustedes.